quise escoger a Sor Juana Inés de la Cruz porque a mí me parece una de las figuras más extraordinarias en la historia de la literatura. Hay mucha confusión sobre esta monja. Mucha gente cree que es una santa de la Iglesia Católica y no es. Fue religiosa, fue monja, pero su enfoque en su vida no fue el de religiosa por vocación, por el deseo solo de servir a Dios. No. Es decir, ella tenía una vocación, pero tenía una vocación literaria, una vocación académica. Esta mujer necesitaba vivir en un ambiente como de muy exigente académicamente. Y curiosamente, ella nació en México, no salió nunca de México en la época del virreinato, y entonces por eso es que es tan extraordinario, no solo su estilo literario, digamos, sino la formación académica que ella tuvo en la Universidad de México, pero a distancia, porque comprenderán que en esa época ni por chiste las mujeres podían ir a la universidad, ¿verdad? Así que vamos a empezar a ver la historia de esta mujer que de veras que para mí fue adelantada a su tiempo en un montón de aspectos. Yo la considero como la primera feminista en la historia, porque ella fue una defensora de la mujer en el plan de igualdad académica e intelectual con el hombre. Así que comencemos, Vero. Ella desciende de un matrimonio español de la época, de muy elevada condición social, con mucho trato con los virreyes. Acuérdense que la corte virreinal de México era una copia en chiquito de la Casa Real Española. La ropa que usaban, los palacios en que vivían, vaya, si ustedes ven el Palacio Nacional de México, que es inmensamente grande, data de esta época, era el Palacio de los Virreyes. Entonces su papá es el capitán Pedro Manuel de Asbaje, español, y de Isabel Ramírez de Santillana, una criolla. Es decir, la mamá es hija de españoles, pero ya es nacida en México. Y nació en San Miguel de Nepantla, México, en el año 1651. O sea que ella está a la mitad del siglo XVII. Si nos ponemos a pensar qué es lo que hay en España en este momento, es el siglo de oro prácticamente. A ella le toca, digamos, la época del reinado de Carlos III, que tiene un auge muy importante en España porque Carlos III es un rey con mucha visión de la cultura. Y se muere durante la peste en el año 1695 atendiendo a los enfermos. O sea que tuvo una vida pues bien corta, se murió a los 44 años y se murió pues atendiendo a los enfermos en la peste. Vaya, dale. Se educó a la par de su abuelo materno, pues ¿por qué razón? Porque sus papás vivían ahí en San Miguel de Nepantla y su abuelo paterno vivía en el virreinato, en la capital de México. Pero el abuelo se relacionaba con gente de muy alto nivel académico y entonces por eso la niña, que además aquí entre nos, yo la considero como una anormalidad, porque, y lo mismo podemos hablar de otros escritores, ¿no? Que demostraron cualidades que no eran normales a esas edades. Ella dice que a los 3 años sabía leer y a los 7 años pretendió ir a la universidad. A los 8 escribió una loa. Una loa es una composición en verso en honor a la Sagrada Eucaristía para la fiesta de Corpus Christi. Se fijan que esa no es edad en que una niña pueda escribir una cosa dedicada a un tema tan elevado. Una niña a los 8 años tal vez escribiera sobre un gatito, sobre un pajarito o algo así, pero ella ya andaba en otros niveles. El otro día que platicaba de esto con alguien me decía, debe haber sido una niña insoportable, ¿verdad? De creída o de a saber, pero lo cierto es que ella era totalmente distinta a todas las demás. Ella tenía acceso en la enorme biblioteca de su abuelo a una cantidad de libros que ella devoraba. Entonces, por eso ella supo de un montón de cosas que no correspondían a su edad para nada. Les aseguro que no debe de haber sabido ni saltar cuerda, ni menos si en esa época se jugaba par o no, tampoco, porque eso eran cosas demasiado corrientes para ella. ¿Sí, Vero?
dicen que era sumamente linda, ¿verdad? Y esa pintura que vemos, pues fíjense la ropa, el pelo y todo lo demás. Pero entonces se muda a vivir con sus tíos a la corte de la virreina y entonces se convierte, como todas las niñas prodigio, como en un juguete de la corte. Todo el mundo la adula, todo el mundo le invita a su casa. A los 10 años domina el latín después de recibir 20 lecciones. ¿Por qué le interesa el latín? Porque así puede leer a los clásicos directamente. Estamos hablando de los clásicos griegos y latinos, ¿verdad? Esquilo, Sófocles, Eurípides, Virgilio, etcétera, etcétera. Y es una apasionada por el estudio. Así como a otros niños les interesa jugar, a ella le interesa estudiar. Y se ponía metas. Se cortó el pelo como castigo porque no logró una meta que ella se había puesto de aprender no sé qué cosa y dejó de comer queso que le gustaba porque una de sus empleadas le dijo que el queso hacía tonta a la gente. Entonces, yo creo que a todas las que nos gusta el queso, vamos por ese camino si esto fuera cierto, ¿verdad? Pero ella dice, dejó de comer queso de miedo de que pueda retroceder en su inteligencia y en su talento. Dale, Vero. A los 15 años entra como dama de honor de la virreina. Miren, esto es una cosa bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué entra como dama de honor? La corte de la virreina, como les digo, era igual que la corte de la reina en España. Entonces ella recibe en la corte como dama de honor a una cantidad de hijas de señores importantes de la aristocracia de ahí, que siempre van con la mira de encontrar un buen esposo, ¿verdad? Entre los más allegados al virreinato. Y ella, lógicamente, aparece como una estrella de primera magnitud porque es la más jovencita de todas las que están ahí. Ella aprovecha, dice, la gran biblioteca de los virreyes para estudiar y leer a los clásicos y empieza a estudiar lo que se llama en la época de los griegos el quadrivium, es decir, teología, retórica, física, música, aritmética, historia, astrología, o sea, todos los campos del saber. Ella no es una persona que, digamos, tiene una tendencia numérica y solo le gustan los números y las ciencias, o las que tienen una tendencia literaria y solo van por el lado de las humanidades. No, ella abarcaba todo y confiesa que ella escribe más fácil en verso que en prosa. No es el único caso, también se dice de Gustavo Adolfo Bécquer que le era más fácil escribir en verso que en prosa. El virrey la somete a un examen con doctores de la universidad que responde con éxito. Es así como un show, ¿verdad? Viviente. La niña recibiendo las preguntas de los doctores de la universidad, que según hay un escrito de la época que dice que ella se defendió como puede defenderse un barco de gran calado de un montón de barquitas a su alrededor. Lógicamente esto hace que ella cobre más notoriedad en la corte, ¿verdad? Su intención de ir a la universidad fracasa totalmente, pues por el hecho de ser mujer. Pero entonces entra en un nuevo estilo, digamos. Acuérdense que una de las diviertas grandes de los palacios de los reyes, tanto en Europa como en América, en los virreinatos, era las obras de teatro. Entonces, así como, acuérdense ustedes que para la inauguración del Palacio de Versalles, Luis XIV contrató a Molière para que se mudara los 14 días que duró la fiesta de inauguración de Versalles y que compusiera diferentes obras de teatro para representarlas ahí en el palacio. Molière dice que a veces le tocaba escribir una obra que se iba a representar en el fin de semana y tenía que acomodarla al gusto de los invitados, porque ya a los invitados, pues de tantos días de estar enfiestados, ya no les satisfacía los artistas de la comedia francesa, que eran los que le llegaron a representar el Tartufo, el Avaro, las Preciosas Ridículas, etcétera, sino que ellas querían ser las artistas. Entonces, me imagino que el pobre Molière debe de haber sufrido pensando qué escribir para algunas que no deben haber tenido muchas dotes. Entonces aquí pasa lo mismo. Ella comienza a escribir obras de teatro para las fiestas de la corte de estilo clásico, calderoniano y de la mitología griega. Acuérdense que el estilo calderoniano es el de Calderón de la Barca, en La vida de sueño, el Gran Teatro del Mundo y todas esas obras. Pero aquí entramos en un problema un poco complicado. Ella escribe muchas cosas
en honor a la virreina, a la que llama Lisi. Entonces son poesías pues alabándola, diciendo que es como una flor, que es como el canto de los pájaros y todo. Entonces en el momento que estamos viviendo, la gente le ha atribuido lesbianismo, que ella y la virreina mantenían una relación lesbiana. Me tocó ir a un seminario de literatura a Estados Unidos hace unos años, y entonces uno de los ponentes era un especialista en Sor Juana Inés de la Cruz, de la Universidad de Georgia, si no me equivoco. Pero toda su ponencia era analizar a Sor Juana Inés de la Cruz desde el punto de vista lésbico y sacar y entresacar textos de ella que demostraban la relación lesbiana que tenía con la virreina. No estoy para nada de acuerdo, porque definitivamente hay que entrar dentro de la época, dentro del contexto, en que si estás de dama de honor de la virreina, lo que vas a escribir era belleza de ella, ¿verdad? No vayas a decir que era gorda, insoportable, ni nada por el estilo. Entonces, ella tiene una época muy grande de triunfo ahí en ese momento en la corte virreinal. Dale, Vero. Empieza a componer una serie de sonetos filosófico-morales condenando la vanidad humana. Cultiva la poesía culterana. Culterana es aquella poesía que la inaugura Luis de Góngora, en que las palabras que usa, en lugar de ser una palabra común y corriente, son palabras complicadas. A Rubén Darío le gusta mucho ese estilo. Por ejemplo, Rubén Darío es incapaz de decir que es una mariposa, dice la ipsipila. Entonces, ese estilo culterano, que es bien difícil de entender, pero también la poesía pastoril y popular. Y su tema constante, esto es importante, es la tendencia feminista en defensa de la mujer. Yo creo que todas hemos oído en algún momento esta poesía, que es la que define su manera de defender a la mujer. Y son las famosas redondías. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, porque queréis que obren bien, si las incitáis al mal. Fíjense la defensa, ¿verdad? Combatí su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende? Si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Bueno, esto sigue largo porque es bien larga la poesía, pero si ustedes se dan cuenta, ella lo que está haciendo es acusando a los hombres que buscan a la mujer, y si ella les hace caso, entonces ya la tildan de liviana o de fácil o de lo que sea, ¿verdad? Entonces ella insiste muchísimo esto. En sus sonetos amorosos dice, matiza y une lo sentimental con lo intelectual. Penetra en la esencia del amor con antítesis y contrastes, ausencias y celos. Ese es otro estilo. Ella es muy buena. Las redondías son ese estilo de poesía de un número pequeño de versos y número pequeño de sílabas. Pero también ella practica mucho el soneto. Acuérdense que el soneto es aquella composición que tiene 14 versos, 2 cuartetos, 2 de 4 y 2 de 3. Entonces, ella aquí empieza a hacer comparaciones. Dice, al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Feliciano me adora y le aborrezco. Lizardo me aborrece y yo lo adoro. Por quien no me apetece ingrato, lloro. Y al que me llora tierno, no apetezco. Vale. O sea que está poniendo ese contraste, como somos a veces las mujeres, que el que nos trata con vilipendio lo queremos, y al que nos atiende y todo, no le hacemos nada de caso. O sea que ella aquí, en esta época de su vida, va a demostrar cuáles son sus maneras de pensar con respecto a la mujer.
¿Qué idea tiene ella para defender lo que muchos hombres atacan en ese tiempo? Porque lógicamente el machismo ya existe establecido por mucho que sea corte virreinal y que tenga todas las culturas del mundo. Eso ya está. Sigamos entonces, pero se aburre de la vida en la corte. Considera que es totalmente frívola. Rechaza proposiciones de matrimonio y entonces decide entrar en un convento, pero aquí va lo importante. Ella no entra en un afán místico de servir a Dios ni nada por el estilo, sino para poder estudiar y asegurar su salvación. Acuérdense que los conventos eran los lugares a donde había más cultura. Las monjas constantemente estaban estudiando, ¿no? Y como tenían colegios y entonces lógicamente eran lugares ideales porque además había mucho silencio, no había interrupciones como las que podía haber en otros lugares y entonces para ella es lo ideal. Pero ingresa en las Carmelitas Descalzas, pero la regla tan estricta, acuérdense que esto viene después de la reforma del Carmelo de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa vive en el siglo anterior, en el siglo XVI. Entonces, la vida tan austera de sacrificio y de penitencia le daña la salud y entonces tiene que salirse del convento. Los virreyes felices porque creen que ella se ha equivocado y que está regresando a la vida de la corte, pero no. Ella inmediatamente entra a otro tipo de comunidad que son las monjas jerónimas, que tienen un estilo de vida conventual un poco más mitigado, digamos, que el que tenían las monjas carmelitas. Vaya, sigamos. Pero entonces ella convierte el convento en una academia literaria. Miren, esto es casi calcado lo de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Solo que Santa Teresa, pues cuando se da cuenta de que ella de veras tiene una vocación de servir a Dios y de reformar el Carmelo, entonces cambia de estilo. Pero Sor Juana Inés no. Ella entonces recibe amistades, visitas ahí, hacen lecturas de diferentes escritores. Ella domina el latín muy bien, entonces puede tener la oportunidad de hacer comentarios pues, sobre libros que solo estaban escritos en latín. ¿Verdad? Acuérdense que en el libro de la cocinera, los libros de cocina que le llevaba a Clara estaban escritos todos en latín. Entonces ella se convierte como en un eje de la vida religiosa e intelectual de su época. Pero ella dice, sigue con su ideal de estudiar aún en temas que no le competían a ella en la vida que llevaba como monja, ¿verdad? Entonces lo que hacía ella era como penitencia dejar de estudiar un día. Pero la superiora le dice un día que tiene que cambiar de estilo de vida, que no se puede poner como penitencia el dejar de estudiar, que le va a prohibir que algunos días en la semana ella no estudie. Pero entonces dice, empieza a estudiar a través de la observación. Cuando le toca servir en la cocina, ella descubre la temperatura del agua que hierve a 100 grados. Luego se fija en las vigas del techo, que cuando van muy largas, aunque estén paralelas, se juntan. Esta es una prueba de la redondez de la Tierra en una época que, acuérdense que aunque han pasado 200 años, desde menos de 200 años desde que Colón descubrió América y afirmó la redondez de la Tierra, no era una cosa que mucha gente creyera y afirmara, pero ella vio que definitivamente si la Tierra no fuera redonda, dos líneas paralelas no se juntarían en el horizonte, ¿verdad? Y logró tener una biblioteca de más de 40,000 volúmenes, algunos que se los pedían los virreyes de España, otros que ella los conseguía localmente, etcétera. Sigamos, Vero. Pero aquí viene una de las partes más interesantes de su vida, que yo considero de las más interesantes. Resulta que ella escribe una carta que ella le llama carta atenagórica. Atenagórica porque viene del nombre de un famoso filósofo griego que se llamaba Atenágoras y que para ella es la crisis en un sermón. ¿En qué consiste la carta atenagórica? Resulta que en ese tiempo, bueno, acuérdense ustedes que en esos siglos la asistencia a las iglesias era no solo para asistir, digamos, al oficio divino, cumplir con la adoración a Dios y todo lo demás, sino que era muchas veces para ir a escuchar
un sermón de un tema teológico por una persona que tenía una gran elocuencia. Y entonces, vaya, acuérdense que en Francia, yo me acuerdo porque en la Asunción, cuando nos hablaban de la fundadora, Madre María Eugenia, nos decían que ella había empezado a acercarse a Dios asistiendo a los discursos que daba en Notre Dame el padre Lacordaire, que era un famoso conferencista francés, sacerdote de esa época. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, en ese tiempo, dice, llega a México un famoso padre jesuita portugués que se llamaba el padre Antonio de Vieira, que comienza a predicar en las iglesias más importantes, me imagino que en la Catedral de México, pero entonces lo escucha Sor Juana Inés y se da cuenta que ella descubre en el planteamiento del sacerdote algunos errores que riñen con los fundamentos teológicos más firmes. Ahora, ustedes solo imagínense ese panorama. Un señor que viene famoso de Europa, que llega al virreinato, que pertenece a la Compañía de Jesús, y que esta monja, que encima de ser monja es mujer, escribe esa carta atenagórica y se la manda al obispo, detallando los errores doctrinales y teológicos que ella ha encontrado en el sermón del padre Vieira. Por supuesto que ya se imaginan con la alegría que el obispo recibió esto. El obispo se puso indignadísimo, pero indignadísimo al grado máximo. El obispo de Puebla, dice. Y entonces decide regañarla y le contesta, reprendiéndola, dice, por su atrevimiento al criticar un sermón de un sacerdote y recomendándole que mejor se dedique a los oficios propios de la mujer en su condición de monja. Vaya, piensen, si el obispo se indignó con la crítica al padre Vieira, ya se imaginan la cólera que le debe de haber dado a Sor Juana que le dijeran que se dedicara a los oficios propios de mujer y a su condición de monja. Era rebajarla a cero. Vos no sos digna de estar en este plano intelectual. Y entonces, pasemos a la Vero. Ella va y le contesta al obispo. Y esto es el documento más increíble de esa época. La respuesta de ella al obispo, ella le contesta no como que es obispo, sino que como que es otra monja. Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, así lo pone. Ahora, esto es la defensa más grande de los derechos de la mujer en el siglo XVII. Lo escribe como un ensayo. Es decir, acuérdense ustedes, el ensayo es este estilo literario que en Europa comienza a funcionar después de la Revolución Francesa. Porque en la Revolución Francesa, acuérdense que como todo va por lo que no puede ser probado por la razón, no existe. Entonces, en Francia, en la época post-revolución, no se publican poesías, no se publican novelas porque son imaginación y no pueden estar reñidas por la razón. Es la época que empieza el ensayo, que es el estilo literario en que lo que priva ahí es el yo del escritor. Es decir, yo voy a escribir sobre este tema y no tiene por qué estar aceptado por la razón porque es mi opinión. Entonces, este es el estilo que ella usa. Por supuesto que ella, piensen ustedes que en este momento todavía no ha pasado la Revolución Francesa, pero ella considera que es la mejor manera de contestarlo porque lo que le está diciendo es, esto es lo que yo pienso. Es una confesión de su personalidad. Exalta el derecho de la mujer a pensar y a ocupar un lugar en la vida intelectual. Abre el camino a la autobiografía, demostrando la firmeza de su pensamiento, su dominio de las ciencias con gran originalidad, porque claro, ella está escribiendo como una carta a Sor Filotea de la Cruz. Entonces, al ser Sor Filotea de la Cruz otra mujer, entre comillas, entonces ella puede compartir con aquella persona su pensamiento sobre la manera de que las mujeres pensamos, que las mujeres sentimos y el derecho que tenemos, dice, a pensar y a ocupar un lugar en la vida intelectual a la par de los hombres. Piensen que si esto fue en el siglo XVII, estamos en el siglo XXI y todavía esto se sigue discutiendo. A ver, yo creo que ya les he comentado de un libro escrito por una
política escandinava, que ha sido ministra de Economía, que ha sido presidenta del Banco Central, y que se llama El tiempo de las mujeres. Está escrito en el siglo XX. Pero ella dice todavía en el siglo XX y en estos países escandinavos que somos de los más liberales y cultos de Europa, todavía a la mujer le toca hacer 3 veces para lograr conseguir el mismo nivel que ocupa el hombre en la vida política, económica, intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, este lugar que ocupa Sor Juana Inés de la Cruz en este momento en México es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Es un adelanto a su tiempo. Lamentablemente, yo creo que las feministas de nuestros tiempos jamás en la vida se les ha ocurrido analizar la obra poética de Sor Juana Inés de la Cruz para darse cuenta de los maravillosos argumentos que ella usa para defender su condición de mujer, ¿verdad? Sigamos, Vero. ¿Cuáles son sus últimos años? Ella dedica sus últimos años a interiorizar en la vida religiosa. Sus escritos de este tiempo ya son más de tipo espiritual, pero entonces hay una epidemia espantosa en México. Arrasa la ciudad. Acuérdense que en todas las épocas siempre hay algún tipo de peste. Y entonces ella deja de escribir, vende toda su biblioteca y dona el dinero para aliviar la necesidad del pueblo. Durante la peste, dice, se niega a abandonar el convento. Lógicamente, los virreyes lo primero que hacen es pedirles que se mude al palacio virreinal para que se salve, pero ella decide quedarse en primer lugar porque es de las más jóvenes y es la que puede cuidar a las monjas mayores que están apestadas y que se van a morir, ¿verdad? Y lógicamente después le toca salir a la calle a ayudar pues a enterrar a los muertos, a llevar medicinas y todo lo demás. Y por supuesto que se contagia de la peste y se muere a los 45 años. ¿Ya? ¿Qué lugar ocupa esta mujer en la historia? Abarca todas las tendencias y géneros de la época. ¿Por qué? Porque es poetisa, porque escribe además mucha prosa, porque además destaca su nota personal y la viveza de sus propias experiencias, ¿verdad? Muchos dicen, y al analizar su obra, que ella entró al convento por una decepción amorosa y que por eso ella recalca, cuando yo quiero a uno, no me quiere, y cuando me quiere, yo no lo quiero. Pero otros consideran que no, que para ella el amor es el tema central, pero no es producto de un desengaño, sino es como un ejercicio intelectual, que como es sobre el amor, bien podía ser sobre los pájaros o las flores o lo que fuera. Pero lógicamente el que ha sido virrey en México, cuando ella está en el Palacio Virreinal, vive entonces ya de regreso en España, y él va a ser el primero en publicar las obras de Sor Juana. Y entonces es que es reconocida por las máximas autoridades de las letras españolas, aunque ella nunca va a España y para este tiempo pues ella ya se ha muerto. Pero dentro de la historia ella está considerada, dice, como uno de los grandes genios del Nuevo Mundo y la figura literaria más notable del reinado de Carlos II. Ahora, una de las figuras más notables, porque acuérdense que también en una época, en esta época en México, también está otra figura que se llama Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón es un escritor mexicano que él, al revés de Sor Juana, a él no le gusta vivir en México, entonces se traslada pronto a España. Pero le toca llegar a España en la época en que en España está triunfando Quevedo, Calderón de la Barca y Lope de Vega. Entonces, además, y lógicamente a los tres esos grandes genios no les parece que llegue uno de México, que era considerado más que indio, por supuesto, y que además no era bien parecido, sino que era feo, el pobre, ya les he comentado, era pelirrojo, no es que el pelirrojo sea signo de fealdad, pero el hombre además era jorobado, tenía joroba delante y joroba atrás. Entonces, Quevedo, que era especial para escribir burlas de la gente, él le decía el hombre entre paréntesis, porque no se sabe, dice, si vas o vienes, si la joroba va o la joroba viene. Entonces, él se atreve a presentar en el teatro dos de sus obras. Acuérdense que él es el autor a Molière a escribir
El mentiroso. Pero dice que fue tal el éxito de La verdad sospechosa que entraron los escritores rivales a sentir envidia y a decidirse a boicotearle las presentaciones al ver la cantidad de gente que asistía. Entonces lo que hacen en una de las presentaciones es tirar, dice, un objeto maloliente que estalla en medio del teatro para que toda la gente salga. Es lo que vulgarmente hoy se conoce como un pedo ruso, ¿verdad? Pero esto es un índice del éxito que el hombre tenía y que al mismo tiempo nos sirve para determinar el nivel académico que tenía en ese tiempo ya la Universidad de México, como para tener la capacidad de producir este tipo de escritores, porque definitivamente no hay un escritor que salga de la nada y que sin formación pueda tener un éxito como el que esta gente tenía. Entonces, Sor Juana Inés fue conocida en Europa pues gracias a la publicación que el virrey hizo de todas las obras que ya tenía ya producidas. Yo creo que ya terminamos, ve a ver, o que esta era la última.